alrededor de 10, 11, mira. Bueno, vamos a presentar, les voy a presentar. Hoy vamos a hablar de un tema, pero supremamente importante. Como todos los días, pero este temita hay que prestarle mucha atención. Lo voy a empezar, pero no lo voy a abordar en su totalidad. Eh, y voy a llamar al resto, porque este temita de matriz de riesgo es un tema que definitivamente, déjame aquí un segundo y abro por acá mejor. Observan, ¿cierto? Me confirman, se observan por acá porque no puedo salirme de la Yo sí veo. pantalla. Kimberly, ¿es visible? Sí. A mí Ok. sí me sale. A Zulay y a Eric también le sale. Sí, señor. Perfecto, bueno. Revisa. Entonces, que si es visible el archivo, si puedes observar lo que yo estoy presentando. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? De un tema importante, chicos, que es la famosa GTC 45, que traduce o es la guía para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Esto es una guía técnica colombiana, pero la guía técnica colombiana es una guía que tiene alrededor de casi 40 páginas. Yo lo que hice fue compilar y tomar los aspectos más relevantes de la guía y traerlos acá a unas diapositivas. Entonces, en primera instancia, ¿qué tenemos acá, mis estimados? Tenemos la tabla de riesgos para recordar. Antes de hablarles del tema, vamos a recordar qué son los factores de riesgos y cuáles son los peligros asociados a esos factores de riesgo que nosotros podemos encontrar en nuestros entornos laborales. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar una clasificación de 7, que son factores de riesgo biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Con respecto a esos factores de riesgo, hay unos peligros asociados a esos factores de riesgo. Por ejemplo, los factores de riesgo biológicos hacen referencia pues a virus, a bacterias, a hongos, parásitos, es decir, todo aquello que puede generar o producir alguna enfermedad. Verbi gracias a lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo con el COVID, ¿cierto? Es decir, el COVID hace parte de un factor de riesgo de tipo biológico. Y aparte del COVID también hay otras enfermedades, por ejemplo, lo que es virus como el hepatitis. La hepatitis es una enfermedad que afecta precisamente el hígado, es de bastante cuidado, es una enfermedad que se puede incluso transmitir persona a persona cuando la persona infectada toca o manipula o tiene algún tipo de contacto. En ese periodo de 16 de abril salieron 1.301 metros. Algún tipo de contacto con la persona afectada, con su cuchara, con sus vasos, etcétera. Y bueno, por lo menos las niñas cuando vamos a un salón de belleza, cuando nos van a hacer las pedicure o el manicure, tenemos que ser muy cuidadosas porque normalmente las personas tienen hongos en sus uñas y eso es facilito transmisible, ¿ok? Entonces es un factor de riesgo biológico. Miren el VIH, el virus del VIH, cómo se transmite. Normalmente los drogadictos lo padecen o a través de una ETS, enfermedad de transmisión sexual, cuando no nos protegemos, no se utiliza el preservativo, o cuando las personas que son adictas a la droga utilizan las mismas jeringas, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí podemos ver esos factores de riesgo y los peligros que se relacionan con ese factor de riesgo. Cuando hablamos de factor de riesgo físico, miren que hay varios. Está el ruido, hay enfermedades que se generan por la hiperacústica, ¿verdad? Demasiado ruido. Entonces, la acústica
debe tener un límite máximo permisible que son los 80 decibeles. Cuando estamos expuestos, por ejemplo, a valores límites muy por encima de los 80 decibeles, que vamos a estar precisamente expuestos a que más adelante suframos de hipoacusia. Hipoacusia severa, es decir, disminución parcial o total de qué? Del ruido, del sonido. También encontramos iluminación. Cuando hay poca iluminación, nuestro sentido de la visión empieza a afectarse. Bueno, las temperaturas, eso puede generar golpes de calor, problemas de hipertensión, etcétera. También cuando las temperaturas son muy bajas, eso también puede generar descompensación corporal. Y las radiaciones pueden generar enfermedades a nivel dérmico, como la dermatitis, etcétera. Factores de riesgo químico. Por ejemplo, hay ambientes laborales que son muy, pero muy peligrosos. Es donde se utilizan de pronto algún tipo de productos o elementos químicos que son generan afectación en la salud. Por ejemplo, ciertas sustancias químicas peligrosas, aquellas que pueden llegar a tu sistema respiratorio si tú no utilizas de pronto una mascarilla adecuada, si tú no utilizas algún filtro adecuado, no utilizas un elemento de protección individual adecuado. A nivel psicosocial nos vamos a encontrar con factores de riesgo psicosocial, nos vamos a encontrar precisamente con problemas como altas horas de trabajo. Podemos encontrar, por ejemplo, problemas en la gestión del trabajo. Podemos encontrar precisamente, por ejemplo, nosotros ahora, los docentes, estamos ahora mismo en una incertidumbre. ¿Y cuál es la incertidumbre? La alternancia, manejar la presencialidad con la alternancia. ¿Por qué? Porque de igual manera nosotros somos seres sociales y digamos que nuestro proceso formativo está enfocado precisamente en la presencialidad, pero dadas las circunstancias estamos nosotros ahora mismo manejando estos sistemas a través de la distancia, el sistema formativo a través de la distancia. Entonces, en el marco del regreso a clases, ahí pues a partir de la próxima semana varios colegios ya tienen pues digamos que, por decirlo así, el ordenamiento para poder iniciar clases utilizando la alternancia. Entonces, ¿qué significa? Significa que si tu salón de clases tiene 30 estudiantes, lo más probable es que no tenga capacidad para atender 30 estudiantes porque hay unas condiciones de bioseguridad, manejar distancia, se va a manejar este protocolo con respecto al COVID y pues es probable que el aforo sea solamente del 35% del total del salón. Entonces, ¿eso qué implica? Implica atender un porcentaje de estudiantes a nivel presencial y el resto implica atender a los estudiantes a nivel de la virtualidad. Entonces, eso pues obviamente va a generar que se tenga que tener una mejor organización del trabajo para poder atender las dos poblaciones. Entonces, ¿eso qué va a generar? Eso obviamente va a generar un poco más de mayor desgaste. Nosotros hacemos nuestra labor con amor, pero hay otros compromisos pactados. Por ejemplo, en mi caso, que se elabora pues con otra institución, quizás no se va a tener la misma disponibilidad de tiempo. Entonces, y no es solamente a nivel de docente, muchos de los trabajos hoy en día que estamos manejando estos procesos a través de la virtualidad, el exceso de trabajo, porque la información a nivel virtual no es lo mismo que a nivel presencial. Hay muchos procesos que requieren precisamente la presencialidad para que se puedan como tal facilitar. Bueno, a nivel de riesgos biomecánicos o ergonómicos, por ejemplo, miren, en este orden de ideas hay algo que a mí me está afectando bastante. ¿Y qué es lo que a mí me
puede estar afectando bastante, y me devuelvo un poquito por acá, la postura. ¿Qué pasa precisamente con la postura? La señora Tatiana tiene que estar ahora mismo en una silla ergonómica. En estos momentos yo estoy desplazada porque pues estoy compartiendo ahora mismo, como digo, mi lugar, mi espacio de trabajo con mi esposo, y yo ahora mismo estoy en un lugar, ¿cómo les explico? Alternativo. Entonces, provisionalmente, pero es ideal que nosotros por lo menos tengamos las condiciones laborales adecuadas para desarrollar la tarea. ¿Y cuáles son esas condiciones adecuadas? Un diseño ergonómico, una silla que sea adecuada para que yo, para poder realizar como tal la labor. Hay posturas, puede ser una postura forzada de pie o postura forzada sentada, entonces por eso es importante una silla ergonómica. El sobreesfuerzo, por ejemplo, cuando nuestro trabajo se basa, es de apoyo logístico, de carga, descargue de mercancías, de traslado, de transporte. Entonces aquí se da precisamente manejo de carga. Movimientos repetitivos. Movimientos repetitivos, por ejemplo, aquellas personas, como en el caso de las cajeras, de los cajeros, perdón, que ellos tienen que estar ingresando información, digitando, por lo menos atendiendo personas en un supermercado. Un digitador también está en una empresa digitando, ingresando información al sistema. Entonces nos damos cuenta de que es una labor en la que se denota mucho movimiento de tus dedos, de tus manos, y con el paso del tiempo, si no se hace si no se hace de pronto como las pausas adecuadas o el descanso adecuado, esa persona fácilmente puede acarrear una enfermedad denominada síndrome del túnel carpiano. Entonces, muy importante hacer los descansos adecuados para que se puedan como tal desarrollar, y pues la persona no vaya con el paso del tiempo a tener una enfermedad laboral. Bueno, entonces, en el próximo factor de riesgo, que es de condiciones de seguridad, está mucho más enfocado a aquellos riesgos, no que me van a producir enfermedad, sino que me pueden generar como tal accidentes laborales. Tenemos, por ejemplo, el riesgo mecánico. Ustedes saben de que las máquinas tienen un componente eléctrico y mecánico. Para que ella funcione, tiene que estar conectada a la energía, es decir, que hay posibilidad de paso de corriente. Pero para que ella realice su función, para que actúen sus caballos de fuerza, tenga la potencia de hacer lo que ella requiere, ya estaríamos hablando de mecánica, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, los factores de riesgo mecánicos y eléctricos están más enfocados a que la persona reciba una descarga por accidente laboral. Locativo igual, en la que la persona va, camina, ¿verdad? Y de pronto tiene algún tipo de accidente o de incidente porque el piso está resbaloso, porque el piso no es el adecuado, porque hay un desnivel, porque las escaleras no tienen material antideslizante, etcétera. También hay condiciones de tipo tecnológica, por ejemplo, los equipos, las PC, las impresoras, tienen un componente que puede incluso en algún momento generar alguna mini explosión y ocasionar algún tipo de conato de incendio. Accidentes de tránsito, las personas que trabajan en vía, ¿verdad? Que tienen que hacer su trabajo, por ejemplo, los que trabajan en distribución y logística, que tienen que entregar los pedidos al cliente, se exponen a ese factor de riesgo. Igual también al riesgo público, por ejemplo, las personas que trabajan en atención al cliente, como los mismos agentes vendedores, o como los mismos vendedores que, aparte del riesgo público, también se enfrentan a veces a situaciones que encuentran en la calle, agresiones físicas, atracos, etcétera. Las personas que trabajan en oficinas de atención al cliente se exponen a riesgo público. Trabajo en altura, ustedes saben, y aquel trabajo que es por encima del 1.5 metros, y en espacio confinado, que es en cámaras, en espacios reducidos de trabajo que pueden ser por debajo del nivel, ¿verdad? O de pronto en espacios que son, ¿qué les digo? Bastante reducidos, ¿ok? Que son muy limitados. Y fenómenos naturales tienen que ver con aquellos peligros
es el marco que se puedan presentar en esa área geográfica. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que más a nosotros nos afecta? Los vendavales, las inundaciones. No es una zona altamente sísmica. Se puede presentar como de forma aislada. Tenemos el Caribe en algún momento. No es habitual, pero también debemos prepararnos ante un tsunami, por ejemplo. Bueno, derrumbes, somos una zona más bien plana, pero sí hay algunas partes de la topografía de la región que puede presentarse algún tipo de derrumbe. Entonces, con base en eso, vamos a dar paso a lo que es matriz de riesgo. El objetivo de esto que les acabo de decir es el preámbulo, porque nosotros vamos a trabajar con un instrumento en Excel que nos permite identificar los peligros y valorar los riesgos. ¿Cómo se llama ese instrumento en Excel? Se llama matriz de riesgos. Están llamándote. Se llama matriz de riesgo y ya se los voy a presentar. Pero ¿cuál es el objetivo como tal de esa matriz de riesgo? El objetivo de la matriz de riesgo es evaluar los riesgos a los que usted se expone en su ambiente laboral. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Primero que todo, la probabilidad de que algo ocurra, ¿verdad? Y cuáles son sus consecuencias. Por ejemplo, una máquina en mal estado, para cuando decimos, no, esa máquina es un peligro, digamos de que el fundamento o la explicación no es desfasada. ¿Por qué? Porque cuando decimos esa máquina es un peligro, esa máquina puede generar un peligro, ¿verdad? Puede generar un peligro porque la integridad física del trabajador se puede ver afectada si no se atiende a tiempo o si la máquina no se manda inmediatamente para un mantenimiento. Entonces, de eso se trata, identificar dónde está el peligro, primero, qué peligro, dónde está el peligro y cuáles serían las consecuencias del peligro y qué medidas como trabajadores o como empresa debemos adoptar para contrarrestar ese peligro. ¿Ok? Chicos, hasta ahí tienen ustedes alguna duda. Es decir, todavía ha sido, por decirlo así, perceptivo lo que les he explicado porque todavía no hemos ingresado con las tablas. Pero hasta ahora tienen alguna duda con lo dicho. Chicos. No, Eri no cree. Bueno, perfecto. Entonces vamos y seguimos. Bueno, entonces, ahora sí vamos a hablar de las tablas. Vamos a hablar de lo que, es decir, la matriz de peligro que nos permite, como les digo yo, evaluar los riesgos. Entonces, para hallar el nivel de riesgo tenemos que tener en claro dos conceptos. Nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. ¿Y qué es la probabilidad? ¿Y qué es el nivel de probabilidad? Hombre, el nivel de probabilidad es determinar qué tan factible es que un evento ocurra, ¿verdad? Y el nivel de consecuencia es determinar, es decir, qué es lo peor que puede ocurrirle a esa persona en el evento que ocurra, ¿verdad? Que ocurre el evento. Bueno, entonces, para hallar el nivel de probabilidad, primero vamos a meternos con el nivel de probabilidad. Para determinar el nivel de probabilidad debemos tener en cuenta otros dos conceptos, nivel de deficiencia y nivel de exposición. Aquí se lo voy a colocar para que ustedes lo vean mejor. Nivel de deficiencia por nivel de exposición. Entonces, ese nivel de eficiencia, ¿qué es? El nivel de eficiencia es determinar qué tan grave es esa situación de riesgo que yo estoy evaluando. Y el nivel de exposición es determinar con qué frecuencia se puede presentar esa situación de riesgo. Esto que les estoy hablando, mis niños, vamos a entenderlo mejor con esta tabla. Entonces yo les decía que para hallar el nivel de probabilidad necesitamos nivel de deficiencia y nivel de exposición. Para hallar el nivel de deficiencia vamos a utilizar esta tabla. Esta tabla tiene dos componentes. Tiene un componente cuantitativo, que son estos números, y un componente cualitativo, que son estas letras. Entonces, bueno, entonces el nivel de probabilidad es determinar el nivel de deficiencia. Deficiencia es determinar
Si esa situación que yo voy a evaluar, hombre, es bastante peligrosa, es severamente peligrosa o no es tan peligrosa o es medianamente peligrosa. Entonces, ¿cómo la valoro? Ahí es la pregunta del millón. Usted la va a valorar ponderándole, colocándole una ponderación que va desde 0 hasta 10. ¿En qué consiste esta ponderación? Usted le va a dar 0 cuando la situación que usted evalúa definitivamente, ay, perdón, aquí qué pasó. ¿Y aquí qué me pasó? Disculpen. 425. Me sacó. Aquí está. No sé por qué me sacó. Denme un segundito que no sé por qué me sacó. Ok. Aquí estamos con la tabla. Entonces, aquí donde dice 0, que dice no se asigna valor, ustedes no lo ven, yo voy a ocultar acá para que ustedes visualicen. Se coloca 0 cuando la situación que usted está evaluando, ¿verdad? Usted no encuentra ningún peligro. Por ejemplo, usted va a evaluar una persona que labore haciendo un trabajo manual, es decir, la persona trabaja, ¿verdad? En proceso de manufactura, es decir, que ella tiene de pronto que empacar algo, pero resulta de que la operaria utiliza guantes, para hacer su trabajo de pronto utiliza algunas pequeñas herramientas de corte que en el peor de los casos las consecuencias van a ser irrelevantes, pero la persona está protegida, la persona usa guantes. Es decir, de que en el evento de que la herramienta pueda hacer alguna incisión, el guante la protege. Entonces, si existen ese tipo, por decirlo así, de protecciones, es decir, de que prácticamente el riesgo está controlado porque yo estoy contrarrestando, protegiéndome las manos para evitar cualquier situación de riesgo. Entonces, si vemos de que la situación es de esa magnitud y que definitivamente no hay ningún tipo de peligro de que algo ocurra, yo le doy 0. ¿Cuándo le doy 2? Dice, cuando se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas. Un ejemplo, trabaja la persona como modista. Ustedes saben que las modistas cosen. Entonces, las herramientas de esta persona de trabajo son agujas, son hilos, son dedales, de pronto unas pequeñas tijeras. Es decir, que en el evento de que esa persona tenga algún tipo de accidente, las consecuencias no van a ser, de pronto grave, que se le vaya a cortar o vaya a perder la mano, vaya a perder un dedo, vaya a perder una falange, sino que de pronto no va a pasar de un pinchazo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que en el peor, digamos que en el peor de los eventos, lo que a esa persona le puede ocurrir puede ser una consecuencia no tan significativa que no la va a mandar quizás a una incapacidad. De pronto es probable que un médico no sé cómo identificar eso casi en planta, no sé. ¿Qué les digo yo? Puede ser una pequeña incisión, algo pequeño puede llevarle una atención médica, pero que no le va a generar, por decirle así, incapacidad. Bueno, se da 6, aquí ya vemos de que estamos hablando de que es 6 cuando ya estamos hablando de peligros más relevantes. Por ejemplo, cuando hay aplastamiento, cuando ya hay un corte, por ejemplo, una persona que maneje manipulando una sierra y la sierra no tenga salvaguardas, o independiente, la misma naturaleza como tal de la máquina es un peligro. Entonces, es decir, pueden generarse consecuencias significativas porque pueden generar una incisión, un corte, aplastamiento, golpe, pérdida incluso de un miembro, etcétera. Y definitivamente se da 10. O también en el 6 pueden ser peligros como por ejemplo aquellos que te conllevan una enfermedad laboral. Por ejemplo, una persona que esté trabajando y tenga más de un año utilizando una silla que no es la adecuada y la persona se esté quejando de dolores, de lumbalgias crónicas porque el cuerpo está bastante afectado.
obviamente, pues esta persona si no presta atención o si no reporta y si la empresa no hace nada, pues ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que puede con el paso del tiempo desarrollar algún tipo de enfermedad laboral. Y se pondera con 10 cuando definitivamente los peligros son bastante graves. Un ejemplo de un peligro bastante grave puede ser una caída. Una persona que tenga que hacer un trabajo en altura y la persona se caiga porque los elementos no son los adecuados, el arnés no es el adecuado, las escaleras están en mal estado, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, se pondrá con 10 porque ya vemos de que la situación está bastante desfasada, bastante fuera de control y el trabajador se expone mucho a su integridad física y las consecuencias pueden ser graves o catastróficas. ¿Ok? Entonces, ese es el nivel de deficiencia. Cuando hablamos de nivel de exposición, estamos hablando de la frecuencia con la que se puede presentar la situación de riesgo. Entonces, no es lo mismo un peligro o cuando tú te pones un peligro diariamente, permanentemente, a cuando es de forma esporádica. Por ejemplo, esa persona que hace un trabajo en altura, como por ejemplo un liniero, una persona que esté encargada, que trabaje en una obra de construcción, su trabajo es altamente peligroso, ¿verdad? Entonces quiere decir de que la exposición al peligro es continua. ¿Por qué? Porque desde que inicia su jornada laboral tiene que la persona hacer un trabajo en altura, ¿verdad? Entonces, es continuo, se le da una ponderación de 4. Es frecuente, que quiere decir de que la situación de exposición se presenta varias veces, no de forma permanente, pero sí durante la jornada laboral se presenta varias veces. Ocasional, la situación se puede presentar por lo menos una vez durante la jornada laboral, o sea, no es permanente, quiere decir que es algo que es de cierta manera, se puede decir que es esporádico. Y esporádico es que es muy eventual, no se presenta a diario, sino cada 15 días, una vez al mes, etcétera. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, un ejemplo, poniendo el ejemplo del trabajo en altura. Una persona que trabaja en mantenimiento en la empresa hace diferentes funciones, pero dentro de esas funciones que tiene también está, por decirles algo, limpiar las ventanas externas de la empresa. Y son ventanas que la fachada de pronto es de vidrio y a esa persona le toca por lo menos una vez al mes montarse, buscar un andamio, buscar un arnés y hacer la limpieza. Es una labor de alto riesgo que implica un nivel de deficiencia 10, pero es una labor esporádica porque no lo hace a diario, sino que lo hace de manera eventual. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa de prestadora de servicio, como por ejemplo en comunicaciones, la empresa de energía, por ejemplo, que trabaje en aire o que trabaje contigo, con Claro, con Movistar, tiene que estar trabajando en redes, ¿verdad? Y su trabajo es diariamente continuo, tiene que estar continuamente pues tirando cables, resolviendo una orden de servicio, eso es su trabajo y se hace de forma continua, se le dan 4. Pero cuando no se da sino de esta forma, como yo les digo, que es un trabajo que hace la persona una vez al mes, se le denomina esporádico. Ocasional, bueno, en la jornada laboral la persona se expone al peligro por lo menos una vez. Quiere decir de que el trabajo ya no es tan esporádico, pero tampoco es permanente. En la jornada lo hace una vez y en esa vez, así sean 5 o 10 minutos, que la persona utiliza una escalera, ya se expone en un peligro. Y ya cuando es frecuente, ya quiere decir de que, por ejemplo, tengo que cumplir unas órdenes de servicio. En ocasiones no es necesario que me monte, pero hay momentos en que sí es necesario que me tenga que montar, por ejemplo, al poste. ¿Ok? Entonces, ahí es precisamente cuando se le da frecuente o se le da ocasional. ¿Ok? ¿Y cómo se determina el nivel de probabilidad? Es fácil. El nivel de probabilidad se determina en una tabla que me permite a mí multiplicar el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Si ustedes se pueden dar cuenta, el nivel de deficiencia está aquí. ¿Cómo lo muestra? Lo mostramos precisamente de forma que ascendente, de 2 a 10. ¿Por qué no aparece aquí el 0? Porque 0 multiplicado por cualquier número, ¿cuánto me da? O sea, no hay valor, no hay riesgo, no hay nada. Entonces, a partir de 2 sí se le da una ponderación, ya hay un valor, ¿ok?
Entonces, aquí en el eje de las Y, ¿verdad? Vamos a encontrar el nivel de deficiencia. Y en el eje de las X vamos a encontrar el nivel de exposición. ¿Y cómo va el nivel de exposición? Miren que va en orden descendente, 4, 3, 2, 1. Entonces vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan. La persona es una modista, ¿verdad? Una persona que trabaja como modista y utiliza una máquina. Y bueno, resulta de que la persona tiene una silla que no es la adecuada. Entonces, si la persona no tiene una silla que es la adecuada, yo la valoraría con un 6, porque es muy probable que esta persona con el paso del tiempo pueda desarrollar una enfermedad laboral. Entonces, hay dos condiciones, una que la empresa le cambie la silla y otra es que la persona continúe así y pueda desarrollar una enfermedad. Entonces, yo le voy a dar un nivel de ponderación 6. Entonces, para silencio 5, 6. 13, 46, y nivel de exposición. ¿Qué quiere decir el nivel de exposición? 46, 78. ¿Con qué frecuencia la persona se expone al riesgo? Si yo estoy hablando que yo voy a evaluar la silla, es decir, su postura. La señora desde que empieza su jornada laboral, ella solamente se va a levantar quizá a ir al baño, a coger alguna cosa, pero las 8, 9, 10 horas que ella trabaja va a estar ahí pegadita a la silla haciendo sus primores en la 13, máquina. 46, Entonces 78. quiere decir de que el nivel de exposición al riesgo de una silla inadecuada es 4. Entonces si yo multiplico 6 por 4, ¿cuánto me da? Miren, me da 24 y me da un nivel de riesgo MA que significa muy alto. Dile a tu abuelita que me dé galleta, corre, que me mande una. Mami, dile a tu abuelita que me mande una galleta, corre, que tengo hambre. Entonces, chicos, volviendo con ustedes, nos damos cuenta de que tener este nivel de deficiencia con este nivel de exposición es bastante crítico, porque es probable que esta persona con el paso del tiempo desarrolle una enfermedad laboral causada por una postura inadecuada. Ustedes pueden observar que este valor negro que está aquí resaltado en negro quiere decir los valores que están antecedidos por la letra MA. ¿Y qué quiere decir MA? Muy alto. ¿Qué es muy alto? Que definitivamente no se puede aceptar el riesgo. Es decir, esa persona se le va a hacer la intervención y hay que quitarla de esa silla. Entrar en huelga. No, esa persona no me va a trabajar. Un CISO que tiene autoridad de decir, esta persona no me trabaja porque esta silla no es la adecuada y ella está teniendo problemas en la columna. Así que hasta que no le cambien la silla, búsquenle a ver qué otra función realiza, pero aquí no puede ser. ¿Ok? Entonces, 4, 6, 7, eso era lo que yo les quería decir y les voy a explicar la matriz de riesgos. Entonces, un segundito y me vengo acá a la matriz, aquí está la matriz. Con base en esa tabla nosotros vamos a desarrollar la matriz. 98, entonces, en ese orden de ideas, miren, por ejemplo, 38. Yo me voy a evaluar a mí. Voy a quitar aquí. Esta primera parte de lo que está resaltado en azul es la parte que ustedes van a diligenciar en la matriz de riesgos. Yo les voy a dejar unos cargos que ustedes van a empezar a evaluar de acuerdo a la explicación que yo les dé. Ya les voy a explicar de a poquito. No les voy a quitar más de 15 minutos, así que muy atentos. Por lo pronto, esta parte es lo que me van a diligenciar y en la próxima semana vamos a explicar el texto. Entonces, este cuadro que ustedes ven aquí es la famosa matriz de riesgo. Esta matriz se utiliza para identificar los peligros y valorar los riesgos relacionados con esta diapositiva GTC 45 que yo les acabo de mostrar. Entonces, mis chicos, en primera instancia, vamos a paso de elefante porque este tema es bastante, digamos, no complejo, pero sí requiere de mucho tiempo, de mucha explicación y de mucho análisis porque estamos hablando de tablas que hay que interpretar y que hay que darles una ponderación. Entonces, vamos a trabajar la parte cualitativa. Nos vamos a meter todavía con los nombres. Entonces, cuando a mí me preguntan área proceso, ¿verdad? Vamos a evaluar un peligro. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, mis estimados aprendices o mis estimados estudiantes,
Bueno, es faltan 20. determinar en qué área de la empresa voy a evaluar el riesgo. Entonces, para lo cual nosotros tenemos que saber conocer toda la empresa, conocer que hay un área de producción, que hay un área de logística. A ver, yo les hago una pregunta. Vamos a suponer Kimberly, Sara y Zulay. Vamos a suponer que la señora Tatiana tiene una empresa dedicada a qué será. Ay, me gusta mucho el diseño. A la confección de ropa, una fábrica de producción. Cierra la puerta. Disculpen el ruido externo, pero están aquí, estamos aquí mi esposo por un lado y yo por el otro. Bueno, entonces les digo, chicos, de que vamos a suponer de que yo tengo una empresa que hace ropa, o sea, pero no un pequeño taller, una fábrica de confecciones, tengo alrededor de 80 trabajadores, tengo 30 entre la parte administrativa y 20 y 50 en planta. Entonces, esa empresa, ¿qué áreas creen ustedes que debe tener para que pueda funcionar? Entonces, si se trata de una empresa industrial que elabora, hay un área que se llama producción, ¿verdad? Que es donde se confecciona la ropa. ¿Qué otra área creen ustedes que debe tener esta empresa? Solamente el área de producción. ¿Qué se manejará en una empresa? A ver, pensemos un poquito. Una empresa es una actividad económica, ¿verdad? Que tiene como tal un fin. Elabora, presta un servicio. Exacto, Kimberly. Hay un área que se puede llamar área de bodega. Es donde de pronto está la mercancía que ya está lista para ser distribuida. Hay un área que también se llama logística y distribución, que es cuando la mercancía se va a distribuir a sus diferentes clientes. Hay un área que se encarga de la parte contable, es decir, de que lleve las cuentas claras de la empresa. Todos los registros, ¿verdad? El registro de las operaciones mercantiles que la empresa realiza. Entonces es importante que diariamente la empresa tenga esos registros. ¿Para qué? Para que obviamente a final de mes se hagan los comparativos y se determine si el negocio está o no siendo factible. ¿Qué otra área creen ustedes que hay? Antes de hacerse la ropa, ¿qué creen ustedes que se necesita? O sea, la ropa se compra sola, ¿verdad? La ropa se diseña sola. ¿Quién se encargará de esto? ¿Cómo el cliente? ¿Cómo llega el cliente a la empresa? Entonces hay un área que se llama también atención al cliente, que se encarga de canalizar, ¿verdad? De ofrecer. Hay una parte muy importante que es la parte del marketing, del mercadeo. ¿Cómo llego yo al cliente para que el cliente se enamore y para que el cliente llegue a mí? Por ejemplo, yo soy publicidad. como ama de casa desesperada que soy. A mí cuando me toca hacer mercado, yo estoy muy pendiente de las ofertas, de que las mentiras que nos dan, que nos dicen los dueños de supermercados, los madrugones, hoy hay 20% de descuento en todo el almacén. Pero uno tiene que ver porque obviamente ya yo me he pillado, por ejemplo, en día normal, el artículo tiene un producto, cuesta hoy 2,000 pesos. Pero resulta que el día que tiene el 20% de descuento, ese día automáticamente amaneció en 2,500. ¿Qué quiere decir? De acá al aplicar el descuento va a llegar al precio normal. Entonces eso se llama publicidad. Y obviamente ese marketing, esas estrategias las utilizan las empresas para vender. En ocasiones decimos que es publicidad engañosa, pero son estrategias, ¿cierto? Entonces, bueno, miren, hay una área que se llama marketing, hay un área que se llama contabilidad, hay un área que es importantísima, que es sistema, que me entrelaza un área con otra. Ahora, y como les digo yo, la ropa no se hace sola, hay una parte que son los proveedores, que son los que me van a suministrar la materia prima que yo necesito para poder elaborar los productos. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, está clara la explicación. Zulay, Kimberly, Eric. Entonces, ¿sí? ¿Me escucho? Ok. Entonces, me vengo a la matriz. Entonces, cuando hablo de área de proceso, vamos a suponer que vamos a hablar del área de producción, vamos a evaluar una operaria, ¿verdad?
una señora que elabora vestidos, una confeccionista. Exactamente, al consumo. Cuando hablamos de zona o lugar, mis chicos, entonces el No área de es la procesos salida, es son al consumo. todas las áreas de la empresa, pero tenemos que colocar la que vamos a evaluar. Cuando hablamos Para de encontrar zona o dónde lugar, se- estamos para dónde hablando del salió. lugar físico donde la persona desarrolla su labor. ¿Cuál es el lugar físico de la persona que desarrolla la labor de confección? Hombre, esa persona está eso se llama, eso puede ser, sí, en la planta de producción o de confección. Ajá. Entonces, un ejemplo, voy a colocar aquí área de proceso, voy a colocar, bueno, la parte de logística. Zona o lugar, estamos hablando de logística y distribución. Ajá. La zona o lugar, ¿cuál va a ser? Si la persona se va a encargar de llevar la mercancía al cliente, es decir, en la calle, va a estar en terreno, va a estar en un vehículo, la zona o lugar, ¿cuál 43. sería? Sería Pues sí, la espérate, ruta, espérate, ¿verdad? 13, 46, Itinerario de ruta. ¿Por qué? Porque la persona va a estar en la calle. Correcto. Entonces, ese va a ser el lugar de trabajo físico. Entonces, en este caso, la persona sí está dentro de la bodega, pero va a estar dentro de la planta de confección. Si voy a hablar al digitador que está en contabilidad, ¿cuál va a ser la zona o lugar? Ajá. Oficina de contabilidad, área contabilidad. ¿Qué actividad hace la señora, la Pero, operaria? sí, pero Confección de ropa, ¿cierto? De prendas de vestir. Esa es la actividad. Pero de esa actividad, o sea, confección de prendas de vestir es la actividad general. Pero esa actividad se subdivide en tareas. ¿Y cuáles son las tareas? Es como, por decirlo así, subdividir el trabajo. Entonces, dentro de la confección de este pantalón, hombre, yo voy a hacer corte, entonces voy a colocar corte de tela, ¿verdad? Una puede ser armado de tela, una puede ser planchado de tela, una puede ser bordado, es decir, cómo divido yo los diferentes procesos que me conllevan a mí a la elaboración del producto. Entonces, ¿será que en una modista el corte de tela es una tarea rutinaria? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí, Correcto. lo hace dependiendo de cada cual, ¿no es? 78. Claro, pero y aquí estamos hablando de la modista, ¿cierto? Entonces, la rutinaria porque ya está de 20 prendas, por decirlo así. Listo. Entonces ahora viene lo bueno, vamos a hablar de la clasificación del peligro. Entonces, ojo, vamos a enfocarnos en el corte de tela. ¿Qué herramientas se utilizan para cortar unas tijeras? Hay unas herramientas cortopunzantes, está la tela y está el sitio de trabajo. Entonces, con base en esa tarea, nosotros vamos a identificar qué factores de riesgo se pueden relacionar con esa tarea. Entonces, nos vamos acá a la máquina, perdón, acá a la tabla. Miren de que aquí hay unos factores de riesgo que son de tipo de condiciones de seguridad, que son los que más se desarrollan. Puede ser de tipo mecánico. Entonces aquí, dentro de la clasificación, vamos a colocar que el factor de riesgo más relacionado con esta tarea del corte es mecánico. ¿Por qué? Porque la señora al momento de cortar, la tijera le puede fallar y se puede lesionar. ¿Y cuál es el peligro asociado a este factor de riesgo? Hombre, pueden ser cortes, ¿verdad? Cortes. Listo. Este puede ser el peligro que me genera hacer este trabajo. ¿Cuál es el efecto posible? ¿Qué efecto posible puede generar lesiones, cortaduras, verdad? ¿Qué controles hay? Entonces, existen tres tipos de controles. En la fuente, en el medio y en el individuo, yo tengo que evaluarlos los tres. ¿Qué es la fuente? La fuente es máquina, es decir, si la máquina que me está como tal, hay una máquina como tal que me está generando el peligro, en este caso, sí, porque la fuente sería unas tijeras. Entonces, ¿qué control puede existir sobre esas tijeras? Las tijeras deben ser
estar de pronto como aisladas, es decir, saberlas manipular. Es bueno que a las personas cuando inician un labor explicarle cómo es el debido proceso, es decir, cómo se debe cortar la tela. De pronto no puedo cortar con la punta hacia mí porque me puedo lesionar, sino que debe existir como tal un instructivo que permita indicar al trabajador cómo se hace. Entonces, en este caso, no hay un control en la fuente. Es que no sé el consumo como... En el medio, miren esta palabra que es diferente a la anterior, no aplica. ¿Qué quiere decir no aplica? No aplica quiere decir de que en el medio es un control que se hace de forma grupal. Como estamos hablando de un peligro en el que el trabajador manipula unas herramientas, no aplica para el medio. Entonces, en este caso quiere decir, no aplica quiere decir de que no se hace, o sea, que ese control no se va a desarrollar en el medio. Y que no hay control quiere decir de que de pronto no existe un control para que esa persona haga un buen corte, que las tijeras no estén aisladas o que las tijeras de pronto no tengan algún tipo de seguridad que le permita al trabajador desarrollar su trabajo con más tranquilidad. Entonces, muy distinto a que no haya control, a que no aplique. No aplique porque este control no se va a hacer a nivel grupal, sino de forma individual. Y en el individuo, ¿qué control puede existir en el individuo? El individuo se debe blindar, es decir, debe tener algún tipo de elemento de protección individual que permita como tal contrarrestar ese riesgo. Vamos a suponer que no lo hay. ¿Esto qué significa? Significa de que hay una herramienta de trabajo que está, es decir, no está en mal estado, pero que puede generar daño, y que hay un trabajador que no está utilizando o no tiene un elemento de protección individual adecuado, ¿verdad? Para poder contrarrestar un posible daño que me genere el uso de ese tipo de herramienta, ¿ok? Entonces, mis estimados, este es lo que ustedes tienen que desarrollar como tarea. En la actividad, yo les coloqué 3 cargos. El primer cargo, si mal no estoy, es este. Hay otro cargo que es el cargo de digitador y un cargo de almacenista. Ustedes me van a hacer esta primera parte, primero que todo, identificar a qué área pertenecen y qué peligros están asociados a esa actividad laboral que yo les estoy colocando. Entonces, a partir de la próxima semana o en la próxima clase, vamos a explicar como tal las tablas de nivel de deficiencia, de nivel de probabilidad, para que usted pondere los peligros y riesgos existentes en su ambiente laboral. Estimados, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud?